Mi nombre es Alexander de Armas, soy estudiante de la UNAD, estoy en el programa de Ingeniería Electrónica, me encuentro en el módulo de Robótica Básica. Estoy en estos momentos aprendiendo cómo realizar el modelo cinemático de un robot. Estoy haciendo el modelo de un robot de brazo articulado. Básicamente, pues hacer el modelo a través de las matrices. Pues yo hice este brazo, que realmente fue un diseño genérico de lo que vi por ahí y analicé con la intención de aprender cómo se realiza las matrices y cómo se realiza el modelo cinemático de cualquier robot. En este caso, pues traté de hacerlo un poco complejo para poder ver en qué parte y cómo cambian las condiciones y cuáles son las restricciones que hay que hacer. Aquí vamos a mirar, yo hice este robot. Básicamente es este modelo. Lo hice en Inventor. A condición, digamos que este es mi posición cero, donde es- está mi robot. Todos los Q están en cero y esta es mi posición. Me voy a disponer a realizar una explicación pues, de lo que yo realicé. Básicamente lo que hice fue tomar el despiece, que es este que está aquí, lo pasé a AutoCAD y sobre la técnica de cómo realizar el, el modelo cinemático a través del el método de Navier-Hartenberg. Hice, eh, cogí la teoría, pues empecé a organizarla según todas las restricciones o condicionales que debe uno tener para poder realizar ese diagrama. Encontré un método de una persona en YouTube que explica cómo se hace por pasos, sino por ejes o por puntos de grados de libertad. Me pareció muy interesante, pues la explicación lo que dice es que uno puede juntar en las matrices cuando hay un giro y después de un giro hay un desplazamiento. Cuando está en el mismo eje, cuando son en ejes diferentes, pues no se puede lograr, y cuando hay primer desplazamiento y después giro, pues no se suma. Pues lo hice a modo de ejemplo con la intención de ver cómo lo hacía él y cómo lo podría realizar yo en este ejercicio. Y vemos, digamos, este es mi sistema de coordenada base. La teoría dice que sobre el método de Navier-Hartenberg es que yo empiezo a hacer desplazamientos y cada vez que yo realizo un desplazamiento, dependiendo del eje en que yo lo use, es decir, yo aquí estoy desplazando en el eje Z, desplazo de aquí a aquí. En este desplazamiento, pues lo coloco aquí. En la parte de dimensionamiento de desplazamiento lo coloco acá en el eje Z. Si lo hago en el eje X, pues lo coloco en el eje X. ¿Qué debo tener siempre presente? Que debo establecer el Q, el punto de desplazamiento de giro sobre el eje Z. En este caso, este es el eje Z sub 0. Y ya estoy en posición, la libertad que tengo del robot está sobre el eje Z, está bien. Entonces ya puedo definir mi Q1, el Q1 está definido. Después que tengo definido el Q1, pues necesito desplazar este eje de coordenadas, la base, lo desplazo aquí. Y después que lo desplazo aquí, pues analizo si al desplazarlo hacia acá o hacia allá, es necesario que el movimiento, en este caso este movimiento, no lo puedo hacer sobre el eje Y, entonces tengo que hacer un desplazamiento en el eje Z para que pueda realizar este movimiento del Q2, y lo hago basado en el eje X. Este es el eje X, entonces hago un movimiento sobre el eje X 90 grados hacia acá. Este es positivo, sentido antihorario, y negativo, sentido horario. Entonces lo dejo registrado. Sobre el eje X hago un giro de 90 grados.
Después que hago un giro de 90 grados, que la Z me queda de este lado, yo hago un desplazamiento, como la Z está de este lado, en sentido negativo. Es decir, desde este punto, según las dimensiones del robot, yo tengo 200 milímetros. Entonces aquí dejo definido menos 200, porque lo estoy haciendo de manera negativa. Hago el desplazamiento de menos 200 y aquí ya tengo definido mi Q2, porque estoy sobre el eje Z y este desplazamiento lo hace el robot sobre el eje Z. En este momento ya estoy definiendo el Q2, que es lo que dejo aquí en la tabla. Después del menos 200 dejo definido el Q2. Como ya tengo definido el Q2, voy a hacer un desplazamiento de aquí a aquí y lo hago sobre el eje X. Hay un condicional que hay que tener siempre presente, es que el eje X debe quedar formando una perpendicularidad cuando yo tengo los dos ejes Z, el anterior y el siguiente, formo como una especie de plano de trabajo, es decir, de aquí a aquí hay un plano de trabajo de este eje Z y de este eje Z hay un plano de trabajo como si fuera una hoja y debo tener un eje de la normal basado en esta forma. Es decir, yo tengo como si fuera un plano de trabajo que es aquí entre Z este y este Z y la X debe quedar en sentido de la normal. Aquí vemos, este es el Z, este es el Z, la X en el sentido de la normal. Este es el Z y este es el Z. Aquí tengo el X en el sentido de la normal. Vamos a hacer el desplazamiento sobre el eje X. De aquí a aquí hay 500 milímetros, aquí están 500 milímetros. Cuando llego aquí, veo que este movimiento lo estoy haciendo y lo puedo hacer perfectamente porque estoy sobre el eje Z, entonces aquí tengo un Q3. Aquí está mi Q3 y así sucesivamente hasta llegar al Q6. El Q6 es, digamos que el grado de libertad de la herramienta como tal. Aquí iría la herramienta, el efector final, pero nosotros llegamos hasta aquí. Digamos que el último Q que tengo es el Q5. El efector final será el Q6. Y este es mi punto final, donde va el efector final. Básicamente así se creó las tablas, que son las tablas aquí. Cuando hay desplazamientos en el eje X se hacen aquí, cuando hay giros sobre el eje X se hacen aquí, cuando hay giros sobre el eje Z, que normalmente son estos, aquí hay un giro y aquí están los Q. Cuando hay un giro aquí hubo un giro sobre el eje Z, yo vengo aquí, me desplazo acá. Al desplazarme aquí, tengo un giro sobre el eje X, pero fíjate que aquí la X me quedaría, si lo desplazo aquí, la X me queda hacia acá, la Z me queda hacia acá y este comportamiento de este Z con este Z no puedo tener la Y hacia arriba, entonces debo hacer un giro sobre el eje Z para que X me quede arriba como está acá, Y me queda de este lado y Z me queda en este sentido, después hago otro giro. Hago un giro en X y hago un giro en Z para poder dar este punto, es donde se ve el giro en el eje Z, aquí aparece el giro de 90 grados. Teniendo todas estas coordenadas, pues logré hacer la, las tablas. Esta es la tabla. Después que hago la tabla, tomando como referencia lo que mencioné anteriormente, puedo usar en una sola matriz cuando hay un giro y después un desplazamiento en el mismo eje. Entonces aquí tengo, o puede ser giro, desplazamiento en el eje X. Pero tiene que haber primero un giro. Entonces aquí esto lo dejo completo. Este va solo, este va solo, este va completo con este va completo con y este va solo, este va solo, este va juntos, este va solo, este va solo, este quedaría solo, este y este. Entonces aquí tengo que me salieron 13 matrices, cada una con su respectivo rotación y su desplazamiento. Pues la rotación es hasta aquí, esto es rotación, esto es desplazamiento, esta parte de aquí
esta parte de aquí es escalado y esta es perspectiva, esta de aquí. Pues estos normalmente siempre están en 0 y el escalado siempre está en 1 porque la escala es de 1 a 1. Y aquí tengo las matrices, utilizo el MATLAB y tengo mi MATLAB. Con este primero, que es este ejercicio que aquí lo tengo, con este primero logro la matriz de matriz final con esta. Todas estas matrices de transformación, que es la que está aquí, todas estas matrices las coloqué T1, T2, T3, T7 hasta la T3. Todas esas están aquí. Simplemente copio, desplazo a MATLAB y pego. Y aquí me muestra cuál es la matriz final de este robot. No tiene medidas, simplemente es solo para saber cómo quedaría la final. Aquí está la matriz completa. Aquí se encuentra. Y vamos a hacer la otra, que es la que tiene los datos. Es la misma, simplemente que aquí sí le estoy colocando los Q, que todos están en 0, y aquí le estoy colocando los valores de desplazamiento y valores de ángulos. Vamos a copiar este, pasamos acá MATLAB, le damos pegar y aquí aparece. Esta información me da X, Y y Z, me dice que en X está 1090, en Y está en 175 y en Z está en 600. Podemos verlo, vamos a mirarlo aquí primero en el plano. Plano tengo en X tengo 1090, en Y tengo 600 y en Z tengo 175. Tengo X aquí, Y así y Z, que viene siendo desde este punto de vista hacia la profundidad. Entonces lo vamos mirando acá en el modelado. Vamos a buscar este. Vamos a buscar una herramienta que es medida o distancia. Vamos a mirar desde este punto primero, este punto. Vamos a colocar el punto céntrico, este. Y vamos a ubicarnos en el punto de origen, que es este, aquí. Y me dice que está en 1090, 175 y 600. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a cambiar el Q1. Vamos a colocarle aquí 30 grados. Y a este le vamos a colocar el Q2. Le vamos a colocar 15 grados. 30 grados en Q1 y 15 grados en el Q2. Vamos a tomar la lectura desde la base. Vamos a tomar el punto este de aquí, a este de acá. Y me dice que es 824, 303, 677.98 y 882 en Z. Vamos a hacerlo en MATLAB y vamos a colocar aquí, vamos a hacer una pequeña modificación. Fueron 30 en Q1, 30 y 15 en Q2. Copiamos y pegamos en MATLAB. Vamos a borrar todo y pegamos. Y aquí tengo 824 en el eje X, 677 en el eje Y, 882 en el eje Z. Vamos a confirmarlo. Aquí está. 824, 677, 882. 824, 677, 882. Y aquí vemos que el modelo o la matriz de transformación cumple con lo que realmente estamos viendo en el modelo del desarrollo. Aquí tenemos todos los movimientos. Quedó 30 grados. Él estaba en esta posición. Estaba así, vamos a hacerlo. Estaba así y quedó de esta manera y hubo un desplazamiento. Este desplazamiento en el modelo matemático del valor correcto que me está dando en el modelo físico, en el modelo virtual, por decirlo así, que es desde este punto, vamos aquí, quitar este punto, punto este, hasta este punto. Aquí está. Entonces podemos ver que el modelo matemático funciona
sobre el modelo del diseño. Entonces esto ha sido todo. Muy interesante la práctica, em, muy chévere cómo poder hacer este tipo de ejercicios para aprender y aprender un poco más de robótica, que es un tema bastante chévere y complejo.